Imagen, porque cada momento de la vida es importante. No dejes pasar esta oportunidad. Cuida tu salud. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Nos sentimos muy complacidos con la presencia de dos distinguidas damas, la licenciada Talía Flores, periodista de investigación, y la máster Coya Shugulí, politólogo e investigador. Qué lindo nombre el suyo y el apellido, me parece muy lindo, Coya Shugulí. ¿Cuál es el origen de ese nombre, Coya? Bueno, Coya, muchas gracias. Ambos son indígenas, yo soy indígena quichua. Coya significa, es destinada a ser reina. Las Coyas eran las que estaban destinadas, hermanas generalmente del Inca, destinadas a ser reinas. Entonces, más o menos por ahí viene la historia. Tal vez, si es que uno le dice destinada a ser reina, suena más bonito, pero realmente era para mantener la línea de sangre. Por eso generalmente eran las propias hermanas las que eran destinadas después a ser esposas del rey, así que y el apellido me parece muy eufónico, Shugulí. Shugulí pertenece a los pumasquis, de la zona de Pomasqui. Es de hecho uno de los pocos apellidos indígenas que no ha cambiado en el tiempo, a pesar de la persecución y de que muchas personas tuvieron que cambiar sus apellidos para no ser identificadas como indígenas. Shugulí se ha mantenido y es un apellido indígena de los quitos. O sea que su destino era ser reina. Así parece. Reina de Quito, ¿por qué no? Pues yo faltaba más. De los quitos, claro. En lo que yo sé, Michelle, pues Talía tiene... Yo me encuentro... disfruta plenamente de las fiestas. Cuando en algún evento social siempre me encuentro con Talía. Así que yo siempre con Michelle. No, yo he estado fuera de la relación. Pero ayer, ¿dóde estabas? No, últimamente perfil bajo, en verdad. ¿Usted, Coya, participa de las fiestas? La verdad, tengo mi noción histórica con respecto a eso. De todas maneras, yo tampoco soy purista al 100% de eso. Creo que hay ciertos discursos que tenemos que superar con respecto a todo eso, pero me parece que siempre es importante tener en cuenta cuál es la historia. Por eso ¿Y una dama tan atractiva baila? Bailo muchísimo. ¿Canta también? Canto también. Caramba, es un talento múltiple. Muy bien, bienvenidas, ¿no? CONAIE construye plataforma electoral 2021. La CONAIE construye la plataforma electoral 2021. Michelle. Una reveladora entrevista realizada por Diario El Universo al expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, nos lleva hoy a una serie de reflexiones muy necesarias. Santi afirma que la CONAIE quiere llegar a la presidencia en el 2021. Según una reciente encuesta de Click Report, el 72,98% de los encuestados dijo que votaría por un candidato indígena. Otra encuestadora hace datos que investigó la percepción de los ecuatorianos sobre los efectos de la protesta de octubre. Dice que un 63% de los encuestados creen que le perjudicó al movimiento indígena. Los indígenas de su lado creen que la protesta les dio fuerza. Talía, bienvenida. Coya, bienvenida. Comenten la cifra de Click Report, que señala que el 72,98% de sus encuestados dijo que votaría por un candidato indígena en el 2021. Talía. Gracias, Diego, un gusto estar en esta querida radio y realmente me encantó. Hemos conversado un momento antes de entrar con Coya y es agradable, ¿no?, encontrarse mujeres empoderadas. Y era hora de que seamos mayoría mujeres aquí en Buenos Días, siempre son hombres. Estoy en minoría esta mañana. Ya era hora. Estábamos hablando también del origen del nombre precioso. Qué lindo, Coya, y el apellido tan lindo. Mi familia siempre hemos hablado de las Coyas y nos hacían sentir que ellas eran princesas, eran mujeres con mucho poder. Entonces qué bueno que a lo largo de la historia se vuelvan a tener hasta a partir del nombre, ¿no? Y la gente dirá, ¿qué están hablando de política mientras Quito estaba de fiesta? Pero estos son temas esenciales y yo creo que el hecho de esa encuesta es muy reveladora. Tuve el gusto y le agradezco mucho a Francis Romero que me mandó antes de que haga público el Click Report. Yo tengo una columna en el diario Primicias EC, es un portal digital, es uno de los pocos periódicos, digamos, en toda regla, un diario con todas las secciones, y me llamó la atención porque uno no pensaría tanta fuerza, ¿no? Pero claro, cuando vino después la encuesta de las CEDATOS dije, ya estamos exactamente lo que pasa con todo lo que es vinculado a la política, ¿no? Porque en ese momento la CONAIE está activando muchísimo
que va a haber discrepancias entre una medición y otra medición. Yo creo que sí, la gente es distinta en la reacción de unas personas y otras. No hay una cosa unívoca, decir todos estuvieron a favor o todos estuvieron en contra. Yo he escuchado desde los criterios más fuertes, porque se hicieron una manifestación realmente fuerte, violenta, que gracias a Dios, digo, Michelle y Coya, pues la sacamos rápido nosotros en Ecuador. Y yo digo, el caso de 12 días, el caso de Colombia, Bolivia. Entonces, sí ha sido un factor como digamos, de alguna manera que movió el piso, para no decir desestabilizador, movió el piso de lo que había. Y sí creo que también movió el piso de lo que puede ser el escenario electoral. Pero claro, ellos no van a decir nunca estamos haciendo política, porque como que eso no agrada, ¿no? Y además los políticos nunca les gusta decir que están haciendo política. Dicen cualquier cosa, pero no dicen, no reconocen que están haciendo política. Y no son ambiciosos. Sí, nada, para nada, para nada. Y ellos siempre están mencionando, y yo creo que la CONAIE también a veces cae en lo mismo. Dice, no, nosotros estamos haciendo otra actividades, pero están actuando. Cuando bloquean Antigua, y hay como un manifiesto de la CONAIE que dice que no es así, pero ahora los videos cambian el relato, ¿no? Cuando uno ve un video dice, ahí está el hecho. Y hubo por lo menos un impedimento a que vayan las brigadas, toda una vida del gobierno, porque ellos saben que eso es un poco meterse en su terreno, que no debería ser, porque el terreno es de todos los ecuatorianos. Tienen todo y no quiero decir ni ellos ni nosotros, todos somos unos. Cuando empieza uno a pensar que el uno está aquí, el otro está acá, el uno representa esto, el otro representa otro, siento que nosotros mismos como periodistas sobre todo deberíamos intentar buscar un lenguaje, sin inventarnos un término para no decir ellos están viniendo. ¿Cuál ellos? Si son parte del Ecuador. Mil gracias por estar en el programa. Está haciendo con mucho interés. En el 2021, llegado el caso, ¿tú votarías por un candidato presidencial indígena? Esas preguntas de Diego cuando nadie nos escucha. Sí. Todos se nos escurren con el tema, no nos contestan la verdad. Nadie nos escucha. Pregunta formulada, a ver la respuesta. Imagínate lo que significaría que yo como periodista diga ahora un pronunciamiento, diría a la gente, ¿con qué cara le invita al otro que no va, por el cual no va a votar? Entonces, no, y ese es un argumento absolutamente válido. ¿Qué tangente? Estoy abriendo la puerta ancha y dando un argumento, en verdad. Pongamos que previamente ni siquiera sabemos cuáles van a ser los candidatos, y uno no puede hacer escoger cuando no están donde. ¿Qué escojo? Si no sabemos quiénes son. Hábil, ¿no? Pero que no responde. La misma inquietud, Coya, y bienvenida, estamos felices con su presencia. A ver, la misma inquietud es esta cifra de Chris Report, ¿no? 72, 98%. A ver, ¿cuál es su punto de vista, Coya? Yo creo que depende del candidato. Justamente se estaba evaluando entre Vargas, que tiene un 11%, y Yacu tiene un 8%, según Click Report, y también hay otras encuestadoras, por ejemplo, Clima Social, que le da el 34% a ISA. Entonces esas cifras son interesantes de ver. ISA mucho más preparado que Vargas, claro, mucho más depurado, más preparado. Claro. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Por eso considero que depende del candidato, y creo que es lo mismo que dijo Santi en la reciente entrevista. Dijo que no están seguros que los candidatos sean precisamente Vargas o ISA, y que están analizando cuál sería el candidato idóneo. Entonces, por eso digo, quería que escojas y todavía no estoy. Ni siquiera la cosa haya puesto candidato. Claro, están trabajando en un plan nacional y esperan que el candidato, que justamente de lo que yo entendí para Santi debería ser alguien tal vez no tan reaccionario y que no tenga también una posición tan contradictoria a veces como Vargas. El planteamiento de Santi más mesurado, ¿no? Sí, más mesurado. Sí. Totalmente, yo creo que eso abre también las puertas a que existan otros candidatos, que yo creo que sería lo correcto dentro de la CONAIE. Yo no creo que Vargas sea el candidato que debería presentar a CONAIE, tampoco yo votaría por él, pero considero que existen otras, sí, yo creo que existen otras personas dentro de alguna la figura CONAIE, femenina, Coya. Nina Pacari. Yo lo digo muy claramente, para mí la doctora Nina Pacari es
debería Aunque últimamente ser tuvo una gran pronunciamientos candidata. un poco equívocos, Nina, ¿no? Un Sí, poco sí, sí, equívocos. políticamente correcto. Pero es una líder histórica, pero tiene histórica. mucha, Desde es luego. respetada dentro del movimiento. Lo que ha dicho Nina es que sería un Por supuesto. suicidio para Conay vincularse políticamente con el correísmo. Eso se ha dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo no sé por qué a la CONAIE le cuesta tanto aceptar que muchas de sus bases son correístas. Es un hecho. Yo estuve participando en todos los días de muchas la bases son construcción. correístas, Sí, claro. en toda la construcción de la propuesta del Parlamento de los Pueblos. Estuve en todas las mesas y ahí había muchísimos líderes y eran claramente correístas. Y yo no entiendo por qué es tal vez ese miedo a ser vinculados con el Es el correísmo. complejo de culpa, de vergüenza Sí. ajena, ¿no? Exacto, pero ellos jamás van a irse contra ellos porque son la base política de la CONAIE en las comunidades, entonces no van a irse contra sus líderes por más que ellos sean correístas o no lo sean. Oye, si me permite, ¿cómo se explica esta adhesión de ciertas bases indígenas a favor de Correa, cuando durante los 10 años de Correa la clase indígena fue maltratada, pues, Claro. perseguida, judicializada, criminalizada? ¿Cómo se explica esto? Sí. A mi parecer, realmente no todos se vieron atacados por el correísmo. Hay mucha gente que fue puesta por cuotas políticas. Yo durante todos esos años tuve mucho recorrido en las comunidades y veía como muchos líderes, justamente las personas que estaban ahí en las comunidades, los acusaban de haber sido los únicos beneficiados del correísmo. Y para mí era muy penoso que justamente comunidades muy pobres, el único beneficiado tal vez era el alcalde de la comunidad, tal vez, y todos estos personajes que terminen siendo pseudo líderes políticos, porque realmente no benefician a su comunidad, sino su beneficio personal. Entonces, eso es lo que uno debería ahora en las elecciones, tratar de ver a alguien que realmente vea por su comunidad. El tema de Samanayi, la CONAIE consigue... Esa fusión de Samanayi. Es un nuevo concepto. Ustedes como Michelle, mi propia hija, no me persona nada. No, pues, periodistas. Muy bien, Talía, comenta la cifra de Sedatos que señala que el 62.2% de los encuestados considera que la protesta callejera de octubre le perjudicó al movimiento indígena. A ver. Es interesante, ¿no? Siempre las cifras de encuestadoras que les reconocemos seriedad recogen un criterio que en algunos sectores sí se dejó entrever. Cuando una cosa fue el movimiento, la manifestación, otra cosa fue el destrozo, por ejemplo, de Quito. Y mira, a mí me ha gustado tu habilidad para extraer esas declaraciones de Coya y que nos cuente lo que está pasando dentro del propio movimiento indígena, al interior, que a veces uno no tiene acceso a saber eso. Hay también ahí interrogantes, ¿no? Primeramente esto de por qué no se reconoce que las bases son correístas. Y yo ahí sí reconozco a Nina Pacay, reconozco al exprefecto de Zamora, no es Luis Macas, ya me voy a recordar el nombre, que fueron los que dijeron que ahí había movimiento correísta dentro del ágora de la Casa de la Cultura. Pero claro. Y entonces Lourdes Tibán también dijo, ella fue taxativa y dijo que ella logró escaparse, inclusive disfrazada, puesta una chompa, puesta gorra, porque ahí estaban los correístas. Y entonces el movimiento, esa gran movilización que cambió, yo pienso que movió el piso político del Ecuador, estuvo también manipulado por Correa, y quién sabe por qué sectores, cuando le escuchamos a Diosdado Cabello hablar de la brisa bolivariana, por favor, entonces dejemos de ser ingenuos. Y cuando esa encuesta revela esos datos, significa que el Ecuador tiene muy claro lo que está pasando y lo que sucedió. Claro, el movimiento indígena que puede reivindicar sus luchas, porque esto no comienza desde ahora, el movimiento indígena desde cuando se fue claro, irrumpe ya como primer paro indígena, como primer levantamiento cuando estaba Rodrigo Borja de presidente de la República, y es un hecho excepcional porque a partir de ahí el gobierno de Borja, en vez de bloquearles, recibe, y desde eso ellos tienen una trascendencia histórica. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, Nina Pacay estuvo en la mesa del gabinete discutiendo una ley de aguas. O sea, es una cosa. Después, cuando han jugado con el fuego de la política, se han quemado. Sí. Porque no podemos olvidarnos, Diego, Michelle y Coya, que estuvieron en un momento dado un triunvirato. Si recuerdan que un señor Vargas estuvo de triunviro.
y el país se fue a dormir teniéndole un triunviro realmente deleznable absolutamente, pero le posicionaron a Gustavo Noboa de vicepresidente, como presidente, y ellos se fueron. Después también formaron un movimiento político, ya como Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, y hacen campaña con Lucio Gutiérrez, y llegan al poder con Lucio Gutiérrez. Nina Pacari fue posicionada como canciller de la República, y a los 6 meses se van, también por discrepancias políticas. Pero mira, solo en poquitos hechos, cuando se meten a política, siempre salen, digamos, a la política, llegan más que política, porque a políticas siempre, y hacemos todos, cuando llegan al poder. Y entonces, esa percepción de la gente es real, porque el Ecuador sí fue realmente sacudido. ¿Cómo es eso de despedazar plantaciones florícolas, que es además secuestrar gente, lanzar piedras, romper la cabeza a un colega nuestro, a Freddy Paredes, que con la bendición de Dios está bien. Claro, y eso, entonces a la gente eso no le gusta, porque además era incendiar la Contraloría. Es que nadie es no razonable para no entender cómo así los indígenas incendiando la Contraloría. No, ellos no estaban ahí, fueron, o por lo menos no denunciaron desde el primer momento, que los que fueron allá fueron los correístas que quisieron borrar la huella, toda la huella y los documentos de toda la corrupción atroz que hubo durante los 10 años, cuando se consumieron todos los ingresos, que algunos calculan en más de 300 mil millones de dólares, de los cuales, según la Comisión Anticorrupción, se habrían robado, porque no hay que poner la palabra correcta, 35 mil millones, y según el BID, 75 mil millones de dólares. Entonces, cuando una manifestación tan legítima como es hacer una protesta del movimiento indígena en su país, porque es su territorio, como nuestro es el territorio, todo el territorio ecuatoriano, de todos los ecuatorianos es nuestro, y entonces aquí no hay parcelas de nadie, y entonces esa legítima protesta es manipulada por otro sector y no es denunciada a sabiendas. Algo queda, o sea, hay dudas, y entonces ahí yo logro juntar eso con lo que dice Coya, que yo no había escuchado, y me alegro que haya dicho en esta entrevista que hay dudas de que no se reconoce que es correísta una parte de las bases de los indígenas. Coya, salió fortalecido el movimiento indígena luego de los acontecimientos de octubre. Rafael Pandam, el líder amazónico, reveló que hay disputas entre bases y dirigencia. Y también quiero volver a mencionar esto de la encuestadora Click Research. Para presidente de Ecuador, ¿votaría usted por una mujer? Fíjate, 78,60%, por un indígena 72,98%, sí. Pero también la encuestadora hace datos que dice que las protestas callejeras y las manifestaciones por el paro nacional beneficiaron o perjudicaron, ¿no?, a los indígenas, 62,20%. ¿Cómo califica la acción de las siguientes personas e instituciones frente al paro nacional por las medidas económicas determinadas por el presidente Moreno? Bien. Indígenas, 37,40%. Entonces, dándote todos estos datos, ¿cuál es tu comentario? ¿Salieron fortalecidos o no? Bueno, yo creo que sí salieron fortalecidos. La realidad es que no solamente fue el movimiento indígena, fue el movimiento indígena junto a organizaciones sociales, estudiantiles, trabajadores, entonces no se llama solamente el movimiento indígena, sino muchas personas que se adhirieron. Y creo que eso sí forma una capitalización política para el futuro. A mi modo de ver, dependerá estos próximos 6 meses de cómo se mueve esa capitalización, quiénes van a ser los candidatos, cuáles son las alianzas. Es que esto también podría como bajar, ¿no? Un nivel, podría como desvanecerse, digamos, de este momento. Sí, ¿no? Totalmente. Yo creo que igual el Ecuador tiene memoria frágil, así que es muy probable que algo más pase y en los próximos meses todo cambie, porque en Ecuador suele ser así. Pero yo creo que sí ha renacido. Nosotros debemos darnos cuenta que en 10 años del correísmo el movimiento indígena fue destruido totalmente. Casi su casa fue prácticamente quitada a la CONAIE, y yo creo que esto fue como una revuelta para volver a la palestra política. Nosotros debemos recordar que la participación política, inclusive del movimiento indígena, incluso cuando empezó en el 96 con Pachacutic, era apenas del 6% en participación política dentro de lo que eran asambleístas, que ahora son asambleístas y en su época eran diputados, y ahora justamente terminaron con el correísmo con el 4% de participación. Es poquísimo. En vez de subir la participación, los 10 años del correísmo nos dejaron con una participación mínima del movimiento indígena. Entonces definitivamente creo que estos 6
meses son trascendentales para escoger las alianzas correctas que permitan esa ¿Y capitalización. tú crees que en estos 6 meses para capitalizar estos momentos vividos puedan existir más protestas? Más paros, más paralización en el país, que no nos conviene, pero para lo mejor para capitalizar el tema, que no se diluya, ¿no? Me parece que no. Realmente, no solamente la posición de Santi, sino de otros dirigentes indígenas en la CONAIE ha sido muy clara. Ellos no pretenden desestabilizar el gobierno, ellos quieren llegar a acuerdos. Sería bueno que realmente existan estos acuerdos, existan esta plataforma para poder llegar a acuerdos. Yo estaba escuchándole ahorita acerca de lo que pasó en Cotopaxi, y me parece que eso es básicamente explicable porque no se ha reconocido la circunscripción territorial indígena de la comunidad que existe ahí. Entonces, obviamente hay papeles desde el 2002 en la Corte Constitucional donde se está pidiendo, porque está avalada en la Constitución, poder ser reconocido como una circunscripción indígena. Pero si desde el 2012 no está siendo reconocida, como otras comunidades que han pedido y están en ese proceso, es obvio que va a haber este tipo de enfrentamientos. Entonces, si nosotros no hacemos nada, inclusive, por ejemplo, como la implementación del Estado plurinacional, entre otras cosas que avala la Constitución, y que nosotros no hacemos absolutamente nada, me refiero como Estado, para poder dar el paso a que las comunidades indígenas puedan ejercer la gobernanza indígena, la gobernanza ancestral, entonces van a tener este tipo de enfrentamientos. Entonces es importante trabajar en ello, es importante que reconozcamos la plurinacionalidad y que no quede en papeles. Coya, ¿el sector indígena en definitiva está dividido? Yo creo que está ciertamente dividido en unas cosas y unido en otras. Para mí fue muy sorprendente ver la gran convocatoria que tuvieron para el Parlamento de Pueblos y Nacionalidades. Hubo muchísima convocatoria, hubo muchísimas organizaciones que se sumaron, pero sí creo que hay agendas muy distintas. A mí me sorprendió mucho ver cómo cada uno llevaba su agenda propia. ¿Y tú crees que hubo gente que estuvo obligada a participar? Sí, eso claramente. Bueno, una parte yo hablaba acerca de las dirigencias, ¿no? Dentro de lo que es eso, como les decía, había justamente muchos líderes correístas que estaban ahí, y también había otras personas y participaciones como Acosta, que justamente llegó, por ejemplo, con una propuesta propia que había sido construida por Lecuarunari. Alberto Acosta llegó con su propuesta propia, y Pablo Dávalos también estaba ahí. Entonces eran sorpresas que uno se encontraba, de que todos estaban reunidos ahí tratando igual de meter un poco su agenda personal o política, sus pensamientos con respecto a la propuesta que se presentó. Pero, perdón, para completar, la parte de las comunidades yo creo que sí fueron obligadas. Fue obligada, ¿no? Lo he dicho muchas veces, lo he reclamado a la CONAIE muchas veces, mi propia familia fue obligada, lo he dicho claramente. Entonces nosotros, tengo varios testimonios, y esto no es una práctica de ahora, esta es una práctica inclusive de Correa y antes de Correa. En el 2012 Pedro de la Cruz lo admitió, dijo que es una práctica casi normal en las comunidades, lo cual yo no creo que sea normal que te obliguen a venir. Justamente se les dice que van a ser castigados con el sistema de agua, del riego, inclusive, por ejemplo, a mi familia le dijeron que no iban a tener espacio en el cementerio para poder ser enterrados. Entonces, realmente ya se valen de cualquier cosa para obligar a la gente a venir. Y yo me pregunto, y digo, si una de las personas que fueron obligadas perdía un ojo, perdía la vida, obligadas por algo que ni siquiera querían venir, eso está bien, y he pedido muchas veces... Con niños pequeños. Exactamente. ¿No? He pedido explicaciones a la CONAIE y ha habido básicamente un silencio, porque saben que es verdad y saben que eso es difícil de debatir, sobre todo alguien que pertenece a una... Pregunta para Coy y para Talía. Marlon Santi afirma que no han cerrado el diálogo con el gobierno. Dicen que están esperando una respuesta a su propuesta de modelo de desarrollo a través de la Conferencia Episcopal y la ONU, pero que puede haber un nuevo descontento. Esto dice Marlon Santi. Tu reflexión, Talía y Coy. A ver. Sí, yo creo que estamos en eso, ¿no? Porque ellos enviaron un proyecto inspirado exactamente en los dos personajes que ha mencionado Coya, y cuando no ha sido tratado en la asamblea, ellos se sintieron como que ya no hay diálogo porque no aceptaron nuestro proyecto. Si el diálogo es... Pero la gente de la CONAIE, me refiero a Isa y a Vargas, nunca estuvieron dispuestos a mantener el diálogo. Sí, yo creo que lo que dice Coya es muy revelador, porque demuestra otra vez desde el interior de una organización tan potente como es la CONAIE, lo que a veces uno no se entera, ¿no? Porque no todo el mundo además cuenta, y en verdad que yo no quiero dejar pasar
sino repitiendo eso de que fueron muchos obligados a asistir. Hubo varias denuncias durante los días de las marchas, pero lo que ha contado de su propia familia es conmovedor, ¿no? Eso ya es un chantaje, se llama, no es solamente una obligación, porque decirles inclusive una cosa tan dramática como que no van a tener espacio donde ser enterrados debe ser realmente ponerte al filo para la decisión. Y yo sí creo que en la memoria de ellos está también el hecho, saben que por ejemplo Correa dividió al movimiento indígena. Correa tuvo, entre comillas, la habilidad, yo creo que fue un acto medio perverso, de nombrar, por ejemplo, embajadores indígenas. Sí. Y mientras tanto a los otros les llamó ponchos dorados a la dirigencia indígena. Y persiguió. Pero otra vez ahí la dirigencia indígena del Ecuador jugó a la política y se quemó. Recuerdan, antes de la posición oficial con su banda y en el Congreso en ese entonces, Correa, él fue a Zumbagua y estuvo flanqueado por Hugo Chávez y Evo Morales. Le entregaron el bastón de mando a los indígenas con toda la simbología que significa eso. O sea, él era su líder, su jefe. Y entonces, y después poco tiempo les utilizó, les manipuló, les quitó la sede que había dado justamente el gobierno de Rodrigo Borja, luego de la primera movilización, del primer levantamiento indígena, les entregó un local para que vengan y estén ahí y se apropien del local en Quito. Una actitud miserable. La de Correa al quitarles era como decirles, váyanse de aquí. O sea, cualquier lectura es posible con Correa, que actúe de una manera atroz, justo frente a sus perversa, justo a quienes le dieron el sustento en la segunda vuelta. O sea, y entonces yo creo que ahí, y además eso sí a veces es inexplicable, ¿no? Toda esa fuerza que demostraron en ese músculo político frente a Lenín Moreno y a su gobierno, no lo demostraron algunos indígenas frente a Correa. Se estuvieron calladitos, pasaron desapercibidos. Claro, entonces no dijeron nada, sabiendo que les maltrataba. Porque yo hasta ahora no le he escuchado al presidente de la República, Lenín Moreno, ninguna palabra despectiva hacia el movimiento indígena, que el señor Vargas sí se atrevió a decir, ¿no? Dijo una frase atroz, aparte de que delante de todo ese público y obligados como estaban los canales de televisión a transmitir en directo, pidió al jefe de las Fuerzas Armadas que le quite el respaldo. Y la forma en que maltrató un alto jefe de la policía, claro, ¿no? Y entonces esas cosas sí demuestran que también ahí hay líderes y líderes, que hay una gente que piensa de una manera, que hay gente que quiere, me imagino, que dialogar y que sus propuestas en un Estado que es de todos, es plurinacional, pluricultural, multiétnico, pero a la larga es un Estado soberano que tiene un gobierno legítimamente constituido de acuerdo a la democracia y a la Constitución. Muy bien. Goya, ¿tú crees que el Ecuador verdaderamente está erradicando estas taras como el racismo, como el clasismo? O sea, la verdad sea dicha. O sea, una cosa son las encuestas y otra cosa es el sentir. ¿Tú crees que nosotros como ecuatorianos estamos erradicando este tipo de problemas que nos limitan, que nos hacen retroceder, digamos? Exactamente, yo ya respondía con eso, muchas de las personas que hablaban acerca de los cambios que va a haber para las nuevas elecciones, y decía, son absolutamente necesarios. Quien piense que no son necesarios las leyes de acción positiva, tiene una miopía social y política grande, porque piensan que ya hemos superado el racismo, el clasismo, el machismo, y que no es necesario porque solo se va a dar. Y no es así, la realidad no es así, y yo considero que por eso es importante lo que acaba de pasar, y es importante que el Ejecutivo apruebe estos cambios, porque realmente ahí se va a ver un poco de mayor participación de los grupos minoritarios. Y creo que eso es algo que no nos queremos hacer cargo dentro de lo social. Pensamos que es un discurso ya superado, y tal vez es superado para nuestro círculo más cercano, tal vez, porque yo creo que inclusive dentro del mismo movimiento indígena hay mucho racismo. Yo me he dado cuenta de eso y digo, como por ejemplo, es increíble, porque por ejemplo es un racismo a la inversa, claro. Sí, ajá, es un racismo a la inversa. Hay discursos muy indigenistas extremos que también me parece que no conllevan con la realidad justamente de vivir en un territorio plurinacional en donde no solamente existen los indígenas, existen también los mestizos, existen los afroecuatorianos, e inclusive existen problemas dentro de los propios indígenas, porque dentro de los propios indígenas existe este discurso de si alguien es suficientemente indígena o no lo es. Estas categorías. Exacto, las categorías de quién es más indígena
indígena o menos indígena. Sí, que es reveladora, muy reveladora la expresión, sí, ¿no? Es muy fuerte, son discursos no superados y hasta que no se supere necesitamos hacer algo más. Y yo, bueno, llevando también a otro lado, yo estudié en el 2014 hice una investigación acerca de la participación política de la mujer y yo vi cómo realmente llegaban solamente al 10% en alcaldías y prefecturas, las mujeres. Y mira que hay según estas encuestas, pues estarían dispuestos a votar por una mujer. Exacto. ¿Y por qué no una mujer indígena? Exacto. Claro, mezclando las dos, ¿no? Pero no es la realidad. ¿Y qué pasó en las últimas elecciones? Subimos de 16 alcaldías a 18, un 0.34% en 5 años. Nada. Y la gente piensa que ya es un discurso superado y que no es necesario unas leyes de acción afirmativa. A mi modo de ver, no, y necesitamos trabajar en ello. Ana María Molina dice, deberían invitar a Thalía más seguido, me gusta mucho. Y acá también nos dice... Gracias, Ana María. Son amigas del alma. Yo le digo a Ana María Molina... Amigas del alma. Yo le digo ñeñita linda también. Sí. Una última pregunta, porque tengo que llegar al programa. Buena amiga. Una última pregunta, ¿habrá respuesta del gobierno a la propuesta de la CONAIE? ¿Debería haber una respuesta? Debería haber, obviamente, está bueno el proyecto que mandó, ¿no? El proyecto económico del gobierno, y no está recogido lo de la CONAIE, porque es como un nuevo programa económico. Entonces, sí, un programa económico el que tiene derecho a presentar es el gobierno elegido legítimamente. De lo contrario, imagínate qué clase de gobierno sería que uno manda a la CONAIE, quizá las cámaras manden otro, quizá otros sectores manden, y entonces eso es ¿Qué será? Como dicen los argentinos, un quilombo, qué sé yo, una cosa. Eso con mate. Quilombo con mate. Sí. Entonces, yo creo que debe continuar el diálogo. Yo sí pienso que en este país deberíamos desarmar inclusive las palabras. No hay derecho que un país pequeño que tuvo la suerte, la habilidad, por el motivo que fuere, superar un conflicto tan grande en apenas 12, 13 días, sí, porque algunos, yo siempre digo, no se registró bien. Hay dos cosas: no tenemos nombre para ese hecho de octubre, ¿no? Que fue el levantamiento de octubre, lo que fuere, no hay nombre, no se ha puesto nombre, y hay discrepancia entre 11 días, 12 días, yo creo que fueron 12 días. Sí, hay cosas. ¿Qué nombre le pondrías? Yo, ¿cómo es la revuelta? El quilombo de octubre. No, eso es la revuelta de octubre, ¿no? La revuelta de octubre. Coya, ¿y a usted le gustaría ser candidata en el 2021? Usted tiene todo. La verdad que sí, ¿verdad? Juventud, inteligencia, belleza física, caramba. No, realmente que gusto conocerte. Allí hoy hemos tenido aquí buenos personajes. Sí. ¿No? Hicieron una muy buena entrevista, sí, muy reveladora, ¿no? Los de ayer. Excelente la entrevista. Pero contesta, Coya, lo que te está preguntando, Diego, es noticia. ¿Te lanzas o no? La respuesta es noticia. No, la verdad es que sí, yo he venido trabajando desde muy pequeña en política, tanto a nivel comunitario, y he seguido trabajando en diferentes plataformas políticas. Ha sido muy, muy difícil llegar, y por eso celebraba lo que pasó recientemente, porque yo creo que es necesaria la participación de las mujeres, es necesaria la participación de jóvenes, de indígenas, y yo lo veía también de personas que lleven bajo su brazo la agenda de los derechos, la agenda de los derechos humanos, porque no sirve de nada que una mujer, que un indígena, que un joven llegue, si no llega para luchar por justamente los derechos de las minorías. Y creo que eso es algo muy importante y debería haber ese espacio. A mí, lamentablemente, yo siento que ese espacio, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido mucho más trabajo en exterior, en España, en Perú he tenido trabajo y ha sido reconocido mi labor que aquí en Ecuador. Y aquí en Ecuador ha sido muy difícil. Bueno, ahora lo estamos reconociendo. No, estamos reconociendo. Gracias, y si usted es candidata, Coya, cuente con mi voto. Cuente con mi voto. A ver, Thalía. Yo sigo votando en Cuenca, si desgraciadamente se candidatice. Se queda callada. Ustedes creo que siempre quieren al invitado ponerle a que tome decisiones. ¿Por qué toda la audiencia votar por Coya? ¿Por qué es divertido? Pero yo siempre diré, en verdad, y yo reconozco, respeto además esas decisiones de Diego, pero si es... respeto esas decisiones. Claro, cualquier cosa. Cuando dice, por ejemplo, Diego dice... Quito no va a votar por Vargas, dice, tú dices que no vote. Entonces, yo eso respeto, pero yo personalmente no tomo esas decisiones hacia el micrófono, y además porque siempre pienso, si tengo que entrevistar a esa persona, ¿qué hago?
Porque No, puede no, decir, igual. si usted... No insisto, Seguro que te no debe darle un solo voto al señor Vargas. Un solo voto, por lo que hizo con... Entonces, Pero claro. Quito debe votar por Cuya Sobrino. Muy buenos días. Gracias. Hemos presentado los hechos que hacen noticia con